Gloria al Señor, muchas gracias, tremenda bendición. Quiero aprovechar para darle gracias a todos los hermanos de la iglesia, Ujieres, el equipo de cocina, todo este grupo que hizo posible que esta escuela, los maestros, toda esta escuela de verano que dio la iglesia en esta semana haya sido un éxito. Es alrededor de 160 y algo, casi 170 niños asistieron a esta escuela de verano, más de 100 niños del barrio. Más de 100 niños del barrio vinieron a esa escuela bíblica, así que le damos la gloria al Señor desde los Ujieres, todo el mundo que trabajó, denle un fuerte aplauso a estos equipos de trabajo. Y ahora, mañana empieza otra segunda escuela bíblica que la auspicia la iglesia que pastorea el pastor Caín Acevedo. Le hemos prestado las facilidades, vienen un grupo de maestros y ahorita estarán por ahí de visita para observar y ver cómo ellos se van a ajustar. Son 16 maestros que vienen de Nueva York para una segunda escuela bíblica. Y esa segunda escuela bíblica tiene que ver con el tema de andando como Jesús, más o menos ese es el modelo. Así que le vamos a prestar todas las facilidades de la casa y yo sé que ha sido largo y tendido, pero yo sé que hay otro grupo de hermanos de la iglesia que va a apoyarlos, algunos 10 o 12. Necesitamos apoyarlos para que esta escuela, esta segunda escuela, sea de mucha bendición. Así que dele otro aplauso al Dios de los cielos. Y para que no se me olvide, porque es bien importante este anuncio que les quiero hacer, el Ministerio Semillas de Amor va a tener un desayuno para deambulantes el sábado 29 de julio. Desde las 8 de la mañana va a ser en la placita de Santurce y estamos solicitando a los hermanos artículos de higiene tales como pasta de dientes, cepillos, toallas sanitarias, jabón, chancletas unisex, bolsas Ziploc, el tamaño de galón dice aquí. Hay una fecha límite para recolectar estos artículos, es el miércoles 26 de julio y el viernes 28 a las 7:30 de la noche se va a preparar un desayuno y todas estas bolsitas, ¿verdad?, que se preparan para dárselas a los deambulantes, porque si se lo dan la misma cajita de la pasta y eso, la venden para adelante, hay que dárselo sueltos y todo este tipo de cosas y los queremos bendecir. Así que va a haber un equipo de trabajo el viernes 28 de julio preparando todos los desayunos, porque al otro día temprano de madrugada va y se les empieza a dar estos desayunos, se les dan sus artículos y se les ministra palabra del Señor. Así que oremos por esta actividad que es bien importante, parte de nuestro esfuerzo por estar en la calle ministrando la palabra del Señor. Les invito a ir al Evangelio según San Lucas. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, como ustedes y yo sabemos, empezamos el viernes pasado. Empezamos el viernes pasado con, el anterior, el 7 de julio, con los 40 días de oración y ayuno, que culminan el miércoles 16 de agosto. Y en esos 40 días vamos a estar en ayuno y oración. Cada día tiene un tema distinto, pero en línea con el tema de la oración queremos trabajar en Lucas capítulo 11. Yo le voy a leer los primeros 13 versos, usted lo sigue con su vista. Dice así esta poderosa palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, ya la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Señor, te adoramos y te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Por este privilegio de estar en tu presencia en esta mañana de hoy, suplicamos, Dios, que esta palabra cumpla el propósito para el cual la envías en esta hora. Que en tu misericordia rompas cadenas en medio de tu pueblo. En tu misericordia, Dios, rompas toda ligadura de muerte. Te pido que visites a este pueblo, cada familia y cada hogar que está aquí representado. Y que en tu misericordia repartas sanidades y milagros y prodigios. Se ha hecho este milagro en este día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. Esta palabra es bien importante, bien pertinente para este tiempo. De ahí es que se saca el Padre Nuestro, que se imprime en muchas publicaciones y que la gente lo repite. Y hay una diferencia entre repetirlo por repetirlo y hacerlo con la intencionalidad. Una de las cosas que estamos enfatizando en esta temporada de estos 40 días, precisamente es orar con la palabra. Porque a veces, como dice Romanos capítulo 8, pedir como conviene no lo sabemos. Y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra oración. O sea que aunque nosotros con nuestro esfuerzo humano empezamos a orar, Dios en su misericordia, su Espíritu Santo, en medio de esa oración, a veces incoherente de nosotros, Dios en su misericordia pide conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Dice, porque el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Dios es el que ayuda y hace posible nuestra oración. No es nuestro esfuerzo humano. En nuestro esfuerzo humano nosotros lo tratamos de hacer, empezamos a hacerlo, pero el camino a esa oración que conecta con Dios es Cristo nuestro Señor y Salvador. Pero Lucas nos enseña que la oración es muy importante en nuestra relación con Dios. Y es bien significativo ver que en el capítulo 11, verso 1, dice que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos va y le dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Este verso 1 nos dice, mira, necesitamos aprender a orar. Todos tenemos que aprender a orar y Dios va a oír nuestra oración. Dos cosas importantes, no importa cómo tú lo digas, Dios te va a escuchar. No importa lo que esté pasando en tu vida, Dios está atento a la oración de su pueblo. Por eso es que me gusta mucho en los textos, por ejemplo, Segunda de Crónicas, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo ¿qué? Oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Deténgase ahí un momento, porque Segunda de Crónicas, de una manera interesante dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, ¿qué? Y oraren y buscaren mí y se ¿qué? Y se convirtieren ¿de qué? O sea, de que estando en lo malo es posible que te dé con buscar el rostro de Dios. Que estando en una situación difícil, tú digas de momento, vuelvas en sí. Y aunque estés en lo malo, decidas proponerte en tu corazón conectarte con Dios. Por eso es que dice que se convirtiere de sus malos caminos. Entonces yo ¿qué? Oiré desde los cielos, perdonaré tu pecado y ¿qué? Y sanaré tu tierra. Este primer verso es clave, iglesia. Necesitamos aprender a orar. A veces uno cree que sabe orar. No, uno tiene que ser constantemente enseñado en la oración. Y uno de los énfasis que estamos haciendo en la palabra, precisamente usar la palabra de Dios para orar. Por eso se repartió una guía. Un equipo de trabajo de esta casa, grupo de intercesores, se reunió y empezaron a elaborar unas oraciones, y en la tablita que se repartió, está en la página de Facebook, está en la de Cruzada Evangélica PR.com, la hemos impreso para que las personas, no el que la agarre para tirarla en el dash del carro, gente que la vaya a usar de verdad, tenga acceso a esta oración. Y cada día tiene el día, tiene un tema y tiene los pasajes que se usan para la oración de ese día. Y si usted mira la oración de ese día, es palabra, los mismos textos que están al lado, puesto en forma de oración. ¿Por qué? Porque la palabra no retorna vacía. Porque la palabra es Dios hablando. Porque esa palabra, dice la Escritura, que es como una espada que entra y corta a lo enfermo.
no como un ritual, no me malentienda. No es que yo haga una oración y esa oración por yo leerla ya yo cumplí. No, es que tengo que entrar en comunión con Dios y decirle, Señor, conforme a tu palabra, Señor, como tú has dicho, yo me agarro, como dice Filipenses capítulo 2, asido de la palabra de vida, y no importa lo que yo vea, no importa lo que yo sienta, porque la oración no depende de cómo yo me sienta, la oración depende de la obra de Dios por medio de Cristo en mi lugar y a mi favor. Amén. La gente me dice, pastor, es que se me hace difícil orar. Mira, olvídate de que se te haga difícil orar, tú ora. Es que yo no lo siento, es que la oración no tiene que ver nada como tú te sientas. Yo recuerdo una noche que estoy durmiendo y de momento empiezo a orar dormido, hace unos años atrás. Y literalmente yo tuve como una, no les puedo decir que es una visión, pero es como tú sentirte dentro de un caldero gigante de acero, que tú tratas de orar y tú estás como si estuvieras dentro de una olla de presión y tú crees que tu oración no sale. Esa es la oposición del enemigo. Eso es como que tratar de hacerte creer que tu oración no vale la pena. Pero la palabra dice, me invocará y yo le responderé. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por lo tanto, Dios va a oír nuestra oración. Mira al que está al lado tuyo y dile, Dios escucha nuestra oración. Ahora, fíjense qué interesante, en Lucas capítulo 11, vamos a mirar ahora los versos del 2 al 4. Ya vimos que necesitamos orar, que necesitamos aprender a orar y que Dios va a oír nuestra oración. Ahora mira lo que dice los versos del 2 al 4. Dios nos da un bosquejo de oración. Y es un bosquejo de oración bien interesante porque empieza diciendo en ese verso 2, dice, cuando oréis, decid. O sea, Cristo está diciéndonos a nosotros qué decir en nuestra oración y arranca diciendo que, ¿Padre qué? Padre nuestro. La pregunta es, ¿quiénes le pueden decir Padre? ¿Quién le puede decir a Dios Padre nuestro? Porque no todo el mundo se lo puede decir. Vaya a Juan capítulo 1 para verlo todavía más claro. Juan capítulo 1, verso 12, ponga esa nota, porque en Juan capítulo 1, verso 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Eso se llama entregarse a Él, convertirse a Él. Amén. Como dice, más a todos, no a algunos, a todos los que leen. Si no recibes a Cristo, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hecho ¿qué? Ese es tu certificado de nacimiento dado en los cielos como nacido de nuevo. Así que si tengo filiación, si le creí a Él y recibí a Cristo en mi corazón, el texto dice, paso a ser hecho hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, entonces puedo decir, Padre nuestro. Amén. No es que Dios no escuche a un impío. Claro que lo escucha. Pero tu estatus de hijo, tu filiación delante de Él para poderle decir, Padre nuestro, requiere que aceptemos a Cristo como nuestro único y eterno Salvador. Mire, en Génesis capítulo 1, verso 27 dice que fuimos creados por Dios y nos dio de su imagen y semejanza. Todo ser humano tiene capacidad para pensar, para administrar, para amar, para interactuar, porque tenemos lo que se llama imagen de Dios. Todos tenemos imagen de Dios, somos criaturas de Él, investidos con una gracia que Él nos dio. Por eso es que la dignidad que tú y yo tenemos viene de nuestra imagen y semejanza de Dios. Por eso usted va a ver que en la inmensa mayoría del estado de ley, de derecho de cada nación, cuando las naciones hablan de dignidad del ser humano, el Estado, el gobierno dice, tú tienes dignidad. Y en la Constitución, por ejemplo, la de Puerto Rico dice, la dignidad del ser humano es inviolable. El gobierno reconoce que tú la tienes, el gobierno no te la puede dar. Porque alguien más grande que tú y que el Estado te la dio, y ese es Dios Todopoderoso. O sea, el Estado choca contigo y dice, tú tienes imagen, no, tienes que dignidad. ¿Y cómo el Estado trata de proteger la dignidad? Tu libertad de expresión, tu libertad de reunión,
tu libertad de pensamiento, o sea, todas esas libertades que el Estado te concede, o no que te conceda, te las garantiza para que esa dignidad tuya se pueda manifestar. Pero cuando yo miro la palabra, dice, espérate, si yo le tengo que orar como Padre nuestro, o sea, uno, Dios es persona, es creador. No es una fuerza, ni es nada mágico, Dios es persona. Número dos, el Padre es el que le puede decir Padre es aquel que acepta a Cristo como su único y eterno Salvador. Y lo tercero que Cristo está diciendo en esa primera expresión es que para yo poder decirle Padre, necesito tener relación con Él. Lo segundo que dice ahí mismo, Padre nuestro que estás ¿dónde? ¿Dónde está? Es que está más allá de nosotros. Es que está más allá de todo lo que yo pueda comprender. Y eso implica que debo tener reverencia a Él. Hay que tener cuidado porque gente ha sacado de contexto Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu en mí me lleva a balbucear de la misma manera que un bebé está aprendiendo a decir papá. Amén. Abba, Padre, es como la expresión de un bebé tratando de hablarle al papá. Y gente ha sacado de ese concepto para janguear con Dios. Papito, daddy, y toda esa irreverencia. Eso no funciona así. Hay gente que vive su falta de respeto toda su vida y aún convirtiéndose, quiere tener esa informalidad delante de Dios. Mire, yo he estado en lugares del mundo que yo he escuchado gente orar. Sudamérica tú lo escuchas mucho, gente orando y dice, Dios, usted. ¿Usted no ha escuchado gente orando así? Que tratan a Dios con ese respeto que nosotros como que a veces lo hemos perdido. No es que tú no le puedas decir papá, pero asegúrate que si le estás diciendo papi, sea en el espíritu, sabe, en espíritu de verdad. Amén. Yo no me voy a meter en tu oración individual, pero lo que quiero enfatizar con esto es que hay respeto. Tiene que haber reverencia. Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Y hay gente que en su oración le da instrucciones a Dios. Y quiero que hagas esto y quiero que hagas lo otro. Y ahora tú vas a hacer esto y ahora tú vas a hacer lo otro. Como si Dios fuera servidor de nosotros. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que aunque yo no entienda lo que yo esté pasando, tú obres en medio de mi vida. Amén. Así que estás en los cielos significa que está más allá de nosotros, que está más allá de nuestra comprensión. Lo otro que dice es santificado, o sea, el carácter de Dios es santo, no importa lo que usted quiera creer. Hay un solo lugar en la Biblia que enfatiza, y es la manifestación de los querubines. ¿Ustedes se acuerdan de Isaías capítulo 6? En Isaías capítulo 6, cuando Isaías entra al templo, que su amigo el rey muere, él va a la casa de Dios a orar y Dios le da una visión. Y en esa visión él ve que cuando su amigo el rey muere, dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, sus faldas llenan el templo. Dice, por encima de él habían serafines. Es el único lugar en la Biblia donde habla de serafines. Dice, cada serafín tenía 6 alas. Con 2 se tapaban la cara, con 2 se cubrían los pies, con 2 alas volaban, y para lo único que abrían la boca era para decir, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Después vemos en Apocalipsis que se repite la misma fórmula. Donde quiera que hay muchos ángeles, está Dios. Y lo que se oye era todo el mundo postrado diciendo, santo, santo, santo. O sea, enfatiza la santidad de Dios. Tú buscas en las Escrituras y en ningún sitio ves que dice Dios es bueno, bueno, bueno. Dios es justo, justo, justo. Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No lo dice. Claro que Dios es justo, claro que Dios es bueno, claro que Dios es misericordioso, pero el énfasis es en la santidad. Por eso es que en Primera de Pedro dice, sed pues santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Pero santo no es que yo estoy en una nube con una aureola por encima de todo y no cometo errores. Eso no es la santidad que dice la Escritura. Es una santidad donde vivo para Él, apartado para Él, donde si me caigo me levanto y sigo caminando para Él. Así que yo miro esta fórmula que el Señor les da, esta expresión, este bosquejo de oración, esta manera de orar,
y cuando dice santificado sea tu nombre, reconozco que Él es digno de ser en gran manera alabado. Dios está separado del pecado. Por eso es que Cristo en la crucifixión, en una de las palabras dice, una de sus oraciones, porque no es una palabra, es una oración, le dice, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en la narración de los textos del Evangelio, cuando dice esa expresión en la cruz, dice que ocurre que las tinieblas cubren todo. Como que Dios tapó eso para no mirar para allá. Y Cristo está en esa oración diciendo, todo el pecado cayó sobre mí, yo me siento desamparado, pero cuando tú sigues leyendo el Salmo 22, que es lo que él empieza a citar, dice que Dios lo agarra, Dios lo levanta, Dios lo sostiene y que no lo abandona. Nunca me ha desamparado. Nunca me ha abandonado. En la noche oscura y en la prueba, yo sé que Jesucristo nunca me desamparará. Amén. Pero siga mirando este texto, por favor, porque dice ahí en el verso 2, ya le dijo, Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahora viene otra palabra interesante, le dice, venga ¿qué? El primer sermón de Cristo fue, arrepentíos porque el reino de los cielos sea ¿qué? Venga tu reino es que se haga la voluntad de Dios, lo dice más abajo como voluntad de Dios, pero que venga el reino de Dios. Para yo entrar a ese reino de Dios, yo necesito cambiar. Mi vida tiene que ser transformada. El anhelo de la oración es que todo el mundo se convierta. Cuando dice venga tu reino es que según ocurre esa relación de reino, que venga y se manifieste en medio de esta tierra. Que la gente se convierta, el deseo de Dios es que la gente se convierta. No quiero la muerte del impío, dice Isaías 55. Sino que la gente se arrepienta y proceda a entrar en comunión con Dios. Por eso es que el clásico de Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. El deseo de Dios es que el reino se manifieste. Por eso es que el primer sermón de Cristo es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y uno de los que escuchó ese sermón se llama Nicodemo. Y dice el texto, creo que es en Juan capítulo 3, que Nicodemo va y lo busca de noche y le empieza a hacer preguntas. Y si usted mira y repasa bien, Nicodemo era abogado, era juez del Tribunal Supremo de Israel, era una persona de mucho conocimiento, de mucha tradición, era maestro de la ley. Y cuando Cristo empieza a hablar con él, le dice, Nicodemo, lo que pasa es que tú estás bien envuelto en las cosas de la tierra. Yo del cielo he venido para decirte lo que Dios dice. Y en esa narrativa, mire lo que él le dice, que se puede ver el reino de los cielos. Es una progresión que plantea el texto. Puedes ver el reino de los cielos. Pero después le dice, vamos a buscarlo, vaya a Juan capítulo 3. No quiero operar así de la memoria. El verso 3, Cristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. O sea, el reino se puede ver. Entonces, sigue esta narrativa, perdón, el verso 3. De cierto digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le requiere un nuevo nacimiento. Nicodemo se va a lo físico, le dice, como un hombre puede nacer siendo viejo. Puede meterse otra vez en el vientre de su mamá y nacer otra vez. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Fíjense que hay una progresión de verlo a entrar. Pero para verlo tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Dice, para entrar tienes que nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Del agua, lo que tiene que ver es con el bautismo, tiene que ver con la confesión de pecado, tiene que ver con que el que muero y salgo del agua otra vez, mi confesión de fe, pero la obra del Espíritu Santo en mí, eso es nacer del Espíritu, el Espíritu es el que me da vida. Tiene que haber esas dos cosas ahí que se dan simultáneamente para todo aquel que acepta a Cristo como su único y eterno Salvador, pasa de muerte a vida. Eso lo dice Efesios capítulo 2 y verso 1, que hemos sido sacados de la muerte y nos dio vida en Cristo Jesús. En otro lenguaje como Colosenses dice, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Por eso el que es cristiano anda en luz.
Por eso es que somos luces en medio de este mundo. Y en esta oración se enfatiza pedir la salvación de los que no conocen a Dios. Vamos a ponerlo de esa manera. Que venga tu reino es que la gente se salve. Que venga tu reino es que otros sean tocados por Dios. Y una de las oraciones y de las manifestaciones que la iglesia tiene que hacer en este tiempo precisamente es ejercer esa función de que otros conozcan a Cristo. Por eso es que la visión de la iglesia no es otra que ir, haced, bautizad y enseñad. No puede haber otra. En ningún sitio la Biblia dice: y tendréis templo y me seréis testigos. Tendréis internet y predicarán la palabra. Dice: y recibiréis poder y me seréis ¿qué? Testigos. La iglesia está plantada en donde está, en medio de los lugares donde está, para proclamar una palabra poderosa del Señor. Amén. Y nosotros estamos tratando de cumplir ese compromiso. Este es el evento de los deambulantes. Salimos a las calles a ministrar la palabra con el ministerio Semillas de Amor y se da culto en diversos lugares. Se transmite por todos los medios que se puedan transmitir. Llega mucha gente. Por ahí venían unos hermanos de Guayama, no sé si van a venir al segundo culto, predicando cómo se llenan aquí. Gente que llena la hojita de visita. Dice: ¿quién lo invitó? Dice: lo escuchamos por televisión, lo escuchamos por radio. El Espíritu me trajo, Dios me inquietó. Mucha gente está poniendo eso. Pero también hacemos como las escuelas de verano, 100 y pico de niños del barrio que han venido a ver aquí palabra, que han estado una semana. Según crezcan esos chamacos y pasen por ahí, ya se identifican, son atados por el Espíritu de Dios y empiezan a ser tocados. Amén. Porque esa es la labor. Señor, que venga tu reino. Por eso nosotros enfatizamos en el regreso de Cristo. Maranata, Cristo viene, y lo decimos y lo manifestamos en cada una de las experiencias donde hacemos la cena del Señor. Pero sigue esta oración en Lucas capítulo 11, estos versos donde dice, ya le dijo: santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué es lo otro que dice? Hágase, dígalo duro, hágase tu voluntad. Mire todo lo que eso implica. Si yo quiero que se haga la voluntad de Dios, significa que me dejo gobernar por Dios. Hacer la voluntad de Dios es que ocurra lo que Dios quiere. Amén. 2, me someto a su señorío. Oye, qué difícil es eso. ¿Cuántos tenemos nuestra forma de hacer las cosas? ¿Cuántos hemos dicho alguna vez en la vida: esto lo vamos a hacer así? En serio. Y dando te digo: mira, no se puede hacer de tal manera, que lo vamos a hacer así. Y tú dices que esto es así. Y lo haces así y algo pasa. Entonces viene la otra parte: reconocer que uno se equivocó. Es difícil. Eso nos pasa a todos. Soltar el control de nuestra vida para que Dios la dirija. Cuando en esa oración se dice: Señor, que se haga la voluntad, es que te voy a obedecer. Usted sabe la gente que agarra un texto de la Biblia y lo saca de su sentido para justificarse. Yo estuve una vez en un congreso y estuve aquí en Puerto Rico en un retiro de matrimonio. Y le metimos palabra, porque siempre es palabra. Y yo recuerdo que vino un matrimonio que se nos acerca y la esposa nos dice a Madeline y a mí: oiga, pero es que usted le está dando muy duro a los hombres. Así nos dijo ella. Yo la miré y yo dije: esta tiene que ser una maltratada de esa que tiene miedo que hasta que otro le predique. Yo lo único que hice fue leer los textos que dicen cómo el marido debe tratar a una mujer. Eso es lo único que yo leí. Y usé Primera de Pedro 3:7, que le dice al hombre que tiene que honrar a su esposa y tratarla como a vaso más frágil. No es que las mujeres son frágiles, las mujeres no son frágiles. Todo lo contrario. Entonces, empezar a decir eso con lo que dice el texto, para que vuestra oración no tenga estorbo. Dios le está diciendo al hombre: si no la tratas bien, tienes problemas conmigo. Eso es lo que Dios está diciendo. Está fuerte. Por eso es que para que el hombre pueda ser cabeza de familia, tiene que estar metido con Dios.
Porque si el hombre no está metido con Dios, puede ser el bouncer de la puerta, puede ser el capataz de la familia, puede ser el bravo, el macharrán, pero nunca será cabeza de familia. O sea, tú sueltas eso, un retiro de matrimonio, llega un montón de gente y eso es darle una garnata. Pero eso es como las mujeres deben leer eso, yo lo repito a cada rato. Mujer que permite que su marido no la honre, está cooperando con que él esté desconectado de Dios. En un lenguaje bien nosotros acá, lo dejas bruto espiritualmente. Le tienes que decir lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú sientes. Muchas se quedan calladas. Entonces la oración de él tiene estorbo. Vienen a la iglesia, le sirven al Señor, pero algo empieza a ocurrir. O sea, tú sueltas eso y gente se sentía. Y yo digo, mira, yo lo único que he hecho es decirle que está la voluntad de Dios y está la voluntad de uno. Cuando yo no me sujeto a la voluntad de Dios, mi voluntad se daña. Amén. Un ejemplito es Lucas 5, la manera de Dios. Ellos reciben la enseñanza, Cristo le dice, vámonos para lo hondo. Y ellos dicen, no, es que estuvimos toda la noche pescando. Nos amanecimos pescando, no hay nada. Y Cristo le dice, tiren la red. Y ahí Pedro le dice, wow, yo voy a dejar mi voluntad y mi conocimiento y mi sabiduría de pesca, porque yo viví esto y yo nací en el muelle y el viejo mío era pescador y yo sé de pesca, pero mi doctorado en pesca lo voy a dejar a un lado y en tu palabra echaré la red. O sea, una cosa es mi voluntad y mi conocimiento y otra cosa es hacer lo que Dios dice. Y dice el texto que cuando tiran la red, se le llenó. Está la manera en que yo lo hago y está la manera en que Dios dice que se debe hacer. Son dos. ¿Quién escoge eres tú y quién escojo yo? Así que cuando uno está orando y dice, Señor, que se haga tu voluntad, uno está diciendo, me voy a rendir. El problema es que hay gente que cree que esa voluntad tiene que ser conforme a lo que uno quiere. Nadie dijo amén, pero eso es lo que hay. Voy a avanzar porque los veo como aturdidos. Repito, hacer tu voluntad es que me dejo gobernar por Dios. 2, que me someto a su señorío. Y 3, es que Dios sea obedecido. Amén. Lo otro es que después en el verso 3 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Toda esa operación que hay en los cielos, lo que está diciendo en esa oración es, mira, que tu voluntad se haga como es en los cielos. Nadie cuestiona las órdenes de Dios. La tierra será redimida, habrá una transformación, vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero en esa oración que estamos haciendo, estamos pidiendo que se acelere ese regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Lo otro que está ocurriendo en el verso 3 le dice, pedir por provisión. Mire qué interesante, el pan nuestro de cada día, danos los qué. Y esto es bien importante porque el énfasis ahí es que cada día dependo de Él. Día a día yo dependo de Él. Cuando usted mira otros contextos donde se da ese pasaje, los discípulos le dicen, Señor, pero si nos metemos a ministrar y estamos contigo, ¿cómo nos vamos a sostener? Hay un pasaje que habla del alimento, del vestido. Y Cristo le dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. O sea, tú te metes con Dios como es, Dios te va a sostener. Dios te va a abrir la puerta. Dios lo va a hacer. Ahora, cada día dependo de Él. Un ejemplo, Dios le dio maná al pueblo cuando lo sacó de Egipto y lo mete en el desierto, les dio maná, ¿cierto? Era como si fuera un tipo de pan con sabor a aceite. Pero mire qué interesante, ellos tenían que salir y buscarlo. Dios no se lo ponía en la boca. Dios se lo daba, pero hay que trabajar. Dios te lo da, pero lo tienes que buscar. ¿Se capta? Y entonces dice el texto que cuando se acaba y llegan a la tierra prometida, ese día que llegaron a la tierra prometida, una vez ponen los pies allí, se acabó el maná. Que tenían que buscarlo. Pero entonces empezaron a labrar la tierra. Porque aún estando en la promesa y en la bendición, tengo que trabajar. Oye, nadie dice amén. Dile al que está al lado tuyo,
El vago no es de Dios. Orar por provisión implica que dependo de Él. Orar por provisión implica que me tengo que mover. Y otra connotación que tiene el pan es el incidente de la mujer sirofenicia, cuando ella va y le dice: es que mi hija está endemoniada. Y él le dice: no es justo que yo le dé el pan de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan de ese texto? Y ella le dice: pero es que aún de las migajas que caen de esa mesa, yo puedo recibir. No me deje el pan, no tengo derecho a ese pan porque no soy de los hijos de Dios, pero de las migajas puedo recibir algo. Y Cristo le dice: wow, qué tremenda fe, vete, por tu fe esa nena está libre. Una de las enseñanzas es que el pan de los hijos de Dios es la liberación. Y aquí quiero aclararlo. Un cristiano no puede estar endemoniado, porque el demonio no tiene cabida dentro de alguien que el Espíritu Santo de Dios lo ha sellado. Pero uno puede estar influenciado por el enemigo. Son dos cosas distintas. Cuando Pedro le dice: Señor, no permitas que te agarre, dice: apártate de mí, Satanás. Pedro no estaba endemoniado, pero estaba siendo usado. Acuérdense en qué está el endemoniado, el influenciado por el demonio y el que está en la poca vergüenza. Amén. Esa como que se entendió. ¿Alguien quiere testificar? Porque oigo como... La liberación es el pan de los hijos de Dios. Ahora vamos al verso 4 rapidito. Verso 4 dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El énfasis aquí es bien claro: todo creyente debe estar en la disposición de perdonar. Y digo algo más, y esto es mío y después los teólogos aquí lo rebaten y lo podemos discutir en un estudio bíblico. La disposición de perdonar es la evidencia de que yo estoy disfrutando mi perdón. ¿Cómo tú tienes una certeza de tu perdón? De que estás obedeciendo a Dios y perdonas para adelante. Porque si no perdono, entonces estoy en el lugar de Dios de no perdonar o perdonar. Amén. Dele cabeza a eso. Efesios 4, vaya a Efesios 4, verso 32. Por eso es que en Efesios 4, 32 dice: antes bien, mire, 31, quítese de vosotros la amargura. Yo lo uso mucho en las consejerías. Quítate la amargura. La amargura es la falta de perdón. La falta de perdón te amarga. Dice: quítese de vosotros la amargura. 2, el enojo. Es una progresión. La ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. El que no perdona se amarga, y una vez está amargado, todo te molesta. Y una vez todo te molesta, explotas de ira. Y una vez explotas de ira, empieza la gritería. Y una vez empieza la gritería, maldices. Y una vez maldices, te quedas maquinando cómo causar daño. Amén. Ahora mire qué cosa interesante. Después que dice eso, dice: antes, sed que benignos unos con otros, misericordiosos. Y después dice: perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdón para el creyente no es una opción, es una obligación, porque en última instancia, si yo no perdono, me amargo. Esta es la parte dura de vivir el evangelio, ¿sabe? Esta es la verdadera parte dura de vivir el evangelio, que nos quitemos la amargura. Y Cristo se lo está diciendo, la disposición de perdonar. Y lo otro que dice ahí es, y esta parte la quiero explicar, vuelva a Lucas capítulo 11, donde dice el verso 4: y no nos metas en tentación. Esto lo tengo que aclarar porque hay varias versiones que lo traducen de una manera diferente. Es que no nos dejes caer en tentación, porque Dios no te mete en tentación. ¿Y por qué tú sabes que Dios no te puede meter en tentación? Por favor, vaya a Santiago y ponga esa notita por ahí, Santiago capítulo 1, porque en Santiago capítulo 1 nos da la explicación. Hermanos míos, vamos a ver si está por aquí. Santiago capítulo 1,
donde dice, verso 12, por ahí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora viene el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miren la descripción que da. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Es una progresión. Dios no tienta a nadie. Cuando yo soy tentado es que tengo un problema por dentro. Por eso es que Romanos dice de la concupiscencia. Pon esa otra notita de Romanos capítulo 1. Pero no dejen Santiago 1, porque aquí se acaban las excusas. Dice, ¿podemos ser tentados? Sí, puedes ser tentado, pero tienes que soportar. Porque si soportas la tentación, cuando hayas resistido la prueba, tienes la corona de la vida. Cuando alguno es tentado, verso 13, no digas que Dios te tentó. Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Agarra esa palabra. Sino que tú eres tentado cuando de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido. Lo que tienes por dentro te lleva a eso. Vamos a buscar Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice, verso 21, pues habiendo conocido a Dios no le dan gloria ni le dan gracias. Se envanecen en el razonamiento y el corazón se entenebrece. O sea, según yo me desconecto de Dios, la mente y el corazón se oscurecen. Cambió la gloria de Dios en imagen de hombre corruptible. Y aquí viene, verso 24. Por lo cual también Dios lo entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, porque cambian la verdad de Dios por la mentira. O sea, por eso es que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Todos tenemos concupiscencia por dentro. El problema es que si la alimentas o la matas de hambre. Si tú alimentas la concupiscencia, te domina. Y la tentación entonces te domina y te come y te traga. Por eso es que a Josué le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque si tú meditas en esa palabra de Dios, matas la concupiscencia. Amén. ¿Cómo dice Santiago? Soy tentado y seducido por lo que tengo por dentro, no es por lo que veo. ¿Y qué está diciendo en la oración? Guárdame de toda tentación, porque lo otro que le quiero decir es que no es un mecanismo de palabra que yo me defiendo yo mismo, es la obra de Dios en mí. Tú me tienes que ayudar, tu Espíritu Santo me tiene que ayudar, porque con la propia obra humana no puedo. Amén. Ahora sigue diciendo, líbrame del mal, porque la maldad es la maldad y la maldad está. Y el único que me puede guardar de la maldad es Él. Hay gente mala. Hay gente que está en la maldad. Y Dios me puede guardar de eso, porque yo no me puedo guardar de eso. Yo puedo ser prevenido, advertido, evito. Pero solo Dios tiene poder y ha vencido al maligno. Por eso cuando la gente dice, pisa al diablo. No, léanse bien el pasaje. Dios pisa al diablo debajo de nuestros pies. Es Dios el que lo hace, no soy yo. Machaca al diablo y machácalo y machácalo. Y machácalo, machácalo. Sigan machacando. Alguien quiere testificar, parece, porque trató de machacarlo y lo machacaron. Miren. Cierro. Los versos 5 al 8, el Señor usa una parábola para persistir en la oración. El ejemplo que está usando es, mire, persistan en la oración. Y usa un ejemplo como negativo para decirle, este es el tipo que está tranquilo en su casa y no quiere salir. Pero por lo inoportuno de la hora, es malo, voy a ponerlo de otra manera. ¿Cuántos de ustedes no querían hacer algo y lo terminan haciendo molesto? Porque te molestaron para hacerlo.
El Señor usa ese ejemplo y dice, mira, si nosotros estamos en esa y terminamos haciéndolo por lo inoportuno, por lo persistente de lo que se nos hizo, sean persistentes. No te rindas. Aunque no lo veas, tú lo reclamas. Aunque no lo vayas a ver, tú vas a seguir para adelante. El Señor usó ese ejemplo. Y cierro ahora los versos 9 al 10. Viene la garantía, mírenlo ahí. Lucas capítulo 11, versos 9 y 10. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Casi nada. Mire qué clase de ejemplo nos da. Entonces, si Dios nos da la oportunidad para que oremos, tu Padre que te ve en los secretos te recompensa en público. Pero también está la experiencia colectiva, por eso nosotros le damos duro aquí a la oración colectivamente. Los martes es un día poderoso en esta casa para venir a orar. Hay gente desde las 6 de la tarde, porque hay un programa de radio que sale, y hay personas atendiendo teléfono, y ya el templo está ahí, y gente llega desde tempranito. Es más, hay gente que llega y compró algo para comer y se lo comen en el parking o suben un momento y se le calienta en el microondas, pero ya están en la casa de Dios. Es un día de oración colectivo en esta casa y estamos viendo milagros. Hemos escuchado gente testificar, porque Dios contesta la oración de su pueblo. Y termina los últimos versos diciendo en los versos 11 al 13 que se presenta un contraste entre los padres terrenales y nuestro Padre celestial. Porque el Señor usa ese ejemplo, dice, ven acá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pescado le da una serpiente? O si le pide un huevo le da un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Iglesia, con esto cierro esta predicación de la oración. Y tenemos que mirar ese texto, repasarlo otra vez con calma. Y usted le va a decir, Señor, ayúdame a orar. Señor, es necesaria la oración en la vida del creyente y ahí hay un bosquejo poderoso. Y ahí hay una metáfora que me dice, persevera. Y los últimos versos del 9 al 13 es la garantía de que Dios va a contestar tu oración. Acuérdate que tu oración no depende de cómo tú te sientas. La oración depende de la obra de Dios, de Cristo que es el camino y el Espíritu Santo que le da vida a esa oración. Amén. Habrá alguien en esta mañana que dice, yo voy a pactar con Dios, yo voy a orar de ahora en adelante, no voy a dejar pasar esta experiencia, me voy a integrar a esta vida de oración. Si hay alguien que quiere pactar eso con Dios, le dice, Señor, hago ese pacto contigo, te pones en pie ahí donde tú estás. Voy a hacer esa oración. Señor, pacto contigo esta oración. Me meto en estos 40 días, 2 de los 40 días, 1 de los 40 días, 5 de los 40 días. Estamos en el día 10, faltan 30. Ya vamos a escuchar testimonios poderosos de lo que Dios está haciendo. Habrá alguien que dice, no importa cómo yo me sienta, yo pacto con Dios en el día de hoy. Qué bueno. Habrá alguien que dice, esto es para mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Seré persistente en esa oración. ¿Habrá alguien? Qué bueno. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No te vas a rendir. Vamos a orar por este pacto que estos hermanos y hermanas están haciendo en el día de hoy. Dice, Señor, yo había leído esta palabra y no la había visto de la manera que la estoy escuchando en el día de hoy. Y quiero ser perseverante, no me quiero rendir. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Dios. Y porque es un privilegio hablar contigo. Te damos gracias, Dios. Porque la oración no depende de cómo nos sintamos, sino de tu obra hecha por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Y haber repartido tu Espíritu Santo, que es el que intercede con gemidos indecibles. Aquí este pueblo pactamos contigo, Dios. Todos pactamos contigo en esta hora. A que vamos a buscar tu rostro, a que vamos a hablar contigo, Dios. A que vamos a confiar en esa obra poderosa. Reclamamos que venga tu reino en esta hora. Que venga tu reino, Dios. Que se haga tu voluntad en nuestra vida. Nos rendimos, nos sometemos delante de ti. Suplicando, Dios, que obres con nosotros de acuerdo a como tú quieras, Señor. Yo te pido que extiendas tus manos y reprendas al devorador, que bendigas a estas familias, que bendigas a Puerto Rico en esta hora y que derrames ricas y abundantes bendiciones sobre esta tierra para la gloria exclusiva de tu nombre. Que ni uno de estos se pierda, Dios, y que niños que fueron presentados en el altar y que crecieron y se apartaron, regresen a tu casa y vuelvan a adorar y bendecir tu nombre. Gracias una vez más, Dios, por esta mañana poderosa y pactamos esa relación contigo, pactamos el hablar contigo y practicar esta oración. En el nombre poderoso de Jesús.
te damos gracias. Amén y amén. Se puede sentar rapidito, le quiero decir a la iglesia.